Gracias, muy complacida de estar entre vosotros. Mi español lo uso para la espiritualidad y por eso me perdonen si hago alguna digresión lingüística. Lo que diré es políticamente incorrecto y voy a empezar por mostrarles una experiencia que hice en Homs muy temprano, en diciembre 2011, sí, donde la situación en Siria era retratada como mera demostraciones, manifestaciones pacíficas y fuertemente cohibidas por el gobierno. La realidad sobre el terreno era completamente diferente. Y ese es un documentario que voy a pasar muy rápidamente para que puedan comprobar. El 5 de diciembre estuve en Homs, en el centro nevrálgico. Y en este momento necesito la... Eso sí. La prensa hablaba solamente, ¿no? La prensa hablaba solamente de esas manifestaciones pacíficas que empezaron en Daraa. En realidad, sobre el terreno estaba muy diferente lo que vivíamos y por eso la información mucho tiempo o muchas veces es desinformación porque es una información selectiva que tiene un interés sea político, sea geopolítico. Esa experiencia fue de deambular, de caminar por las calles de Homs sin preaviso, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Era un calvario lo que vi en ese día. Bueno, las religiosas donde estábamos hospedados nos dijeron que era una guerra. Los alumnos no venían a la escuela por causa del peligro. Y aquí las profesoras reciben directamente noticias de una de las profesoras que viene de ser enlevée, how you say it? Secuestrada, ¿de acuerdo? Una de las profesoras es de las hermanas islamistas y me dice que durante la noche su mansión fue bombardeada. Me voy con ella para ver la verdad. Y andamos en las calles de Homs, supuestas en paz, con manifestaciones pacíficas. Vemos que ya el pano es muy raro, cadenas, y aquí, caminando, vemos un lago de sangre. Por la tarde habían degollado a 9 alawitas en ese mismo sendero. Continuamos, pasamos por un colegio cerrado y nos dan pruebas que fueron terroristas, ahora desconocidos, pero que habían mandado que se cierre. Continuamos y viene la gente a vernos. Esa gente sostiene a los rebeldes y nos muestran cómo las fuerzas de seguridad han tirado un obús a esa mansión. Pero estaba hablando y me vienen las fuerzas de seguridad a cogerme, porque estábamos recordando. Me voy a las fuerzas de seguridad y hablo con los responsables. Me dicen que la verdad es que por la tarde habían degollado a 9 ciudadanos
Y luego, cuando querían ver solamente retirar a los cuerpos muertos, 300 elementos armados desconocidos empezaron a tirar sobre ellos y luego no sabían cómo tirar y todo el inmueble fue completamente bombardeado. Me vuelvo y hablo con los testigos a decirles, a ver, ¿quién ha tirado a quién y qué se ha pasado? Me dicen que no sabían, pero que por la tarde algunos desconocidos efectivamente vinieron, pararon al taxi y degollaron a la gente. Y no pueden afirmar si son de las fuerzas de seguridad siria o de algunos extranjeros. Continuamos nuestra peregrinación y nos decimos vamos a ver al hospital donde están los cuerpos de esas personas degolladas. Yendo allá vemos a un carro que ha explotado y un cadáver. Pero miren la escena muy interesante. Todo el mundo está tomando videos para Al Jazeera, donde se dice, miren lo que hacen las crápulas de las fuerzas de Assad matando a los inocentes. La verdad es que ese tipo que yace allí había abierto su negocio un día en que la rebelión había decidido de cerrar y por eso le habían pues hecho todo eso. Continuamos ya ven cómo están tomando los vídeos y continuamos nuestra peregrinación, llegamos al hospital y allá en ese hospital vemos algo de indecible, un día pacífico, más de 100 cuerpos muertos, matados de civiles. Uno es un taxi driver, otro es el que viene a dar la leche a la gente y el cuerpo de esa persona que fue asesinada. La chica nos revela que su compañera fue arrebatada por también esos terroristas que no tienen nombre en esa fecha y que fue violada. Y dice, ¿cómo es posible en nuestro país que todo eso llegue? Y esa persona nos toma a la morgue y vemos que hay tantos muertos que los ponen hasta en el suelo. Y aquí la gente viene a ver a los muertos suyos y nadie sabe lo que pasa. Bueno, ¿por qué he hecho eso? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en ese momento nadie nos quería oír cuando decíamos que los civiles de cualquier borde estaban matados silenciosamente, ocultamente, y no sabíamos por quién. Segundo, el 2 de febrero de 2012 llega la invasión de la parte cristiana de Homs, es la parte arqueológica. Y en ese mismo día, 80.000 civiles tienen que huir. Cuando reportamos eso, hasta las organizaciones católicas dicen que es falso, que los cristianos no son perseguidos y que eso no tiene nada que ver, pero que los cristianos son antipáticos a la democracia porque tienen privilegio de parte de la casa de Assad. La verdad, señores y señoras, es que lo que vemos hoy no es algo que nos cae encima del cielo. Es un fenómeno que ha empezado, algo que fue sembrado y que ha crecido, o que se ha manifestado poco a poco. La destrucción sistemática de Siria no tiene nada que ver con el afán de la población de Siria
hacia la democracia. Aquí Alepo, una capital de la cultura árabe totalmente destrozada. La infraestructura que sea financiera o cultural de Siria está sistemáticamente deslumbrada. Como ven aquí, la mezquita Omeyyad de Alepo. Aquí la citadel, todo está asedido y destruido sistemáticamente. Un patrimonio mundial que yace hoy entre las manos del Estado Islámico en sus formas más radicales. Aquí Bosra el Sham, el famoso teatro bizantino. Porque es posible que una primavera traiga tantos dramas, se tendría que saber qué suerte, qué género es esa primavera, que por ejemplo vean Libia con un dictador como Gaddafi, Trípoli, y cómo ha resultado después de la ayuda de la OTAN. Han abierto una caja de Pandora y estamos pagando el precio. Las minoridades que eran como el corazón palpitante de la civilización árabe. Y el Occidente le es bastante declarar títulos grandilocuentes de democracia y ya su conciencia está apaciguada. Tenemos el bilán de ese conflicto, el éxodus, que ya no es suficiente lo que ha pasado en Irak después de la invasión americana, pero los periodos siguen a otros periodos y estamos viendo que el Oriente se vaciará por primera vez en la historia de su componente la más original. Esa es mi respuesta, pero es también una cuestión lancinante, un grito que quiero lanzar desde ese podio: ¿a dónde vamos y por qué?